Queridos alumnos del Moriah College, sean todos muy bienvenidos a la clase número 4 del curso Los rollos del Mar Muerto y los orígenes del cristianismo. Y como les decía, estamos ya en la clase número 4, avanzando ya la primera mitad de este curso, y hoy estaremos hablando junto al doctor Reutemann sobre Pablo de Tarso, una introducción. Así que, sin más, ya nos comunicamos con el doctor Adolfo Reutemann, directamente desde Herzliya. ¿Cómo estás, Adolfo? Un saludo desde aquí. Gracias, Ariel. Un gusto saludarte a vos y a todos los participantes. Y como dijiste bien, nosotros con esta clase estamos alcanzando ya la mitad del curso. Cuesta creer que hace solo unas 4 semanas atrás empezamos y ya estamos en la mitad. Pero, por cierto, la clase de hoy, yo diría de alguna manera, es un punto de inflexión en el curso, porque la figura de Pablo realmente marca un antes y un después en el desarrollo del cristianismo antiguo, y también lo vamos a ver hoy más específicamente en el tema sobre el contacto con los rollos del Mar Muerto. Así que, si me permitís, voy a compartir imagen y vamos a comenzar. Vamos a comenzar hoy la clase número 4 sobre Pablo de Tarso y los rollos de Qumran. Comenzamos. Después de explorar en clases anteriores las relaciones entre Juan el Bautista, Jesús y el esenismo, sin poder establecer de una manera concreta una influencia o dependencia directa de los primeros por los segundos, y de sugerir dicha posibilidad en el caso de la Iglesia de Jerusalén, como vimos en la clase número 3 la semana pasada, nos disponemos ahora a estudiar el segundo estadio evolutivo en el cristianismo antiguo, con la esperanza de encontrar en este afinidades más estrechas y precisas para el caso. En esta clase analizaremos concretamente la figura de Pablo de Tarso, conocido como Pablo el Apóstol, cuya actividad misionera y pensamiento teológico facilitó la eventual transición del cristianismo, pasando de ser una secta judía palestinense a convertirse en una religión de carácter universal. En la primera parte de la clase nos abocaremos a examinar aspectos metodológicos y biográficos referidos a su persona. En la segunda parte nos centraremos ya de manera concreta en algunos temas centrales del pensamiento paulino, buscando en los mismos rastros de una probable influencia esenio-qumranita. Parte 1. Cuestiones metodológicas y biográficas. A. Fuentes literarias. Para describir la vida, el quehacer y el pensamiento de Pablo, no disponemos de fuentes arqueológicas directas asociadas con su persona, sean inscripciones o monumentos, sino más bien de fuentes escritas. Los escritos de relevancia directa para este propósito que están a nuestra disposición son 2. Una, las cartas que pueden ser atribuidas ciertamente a Pablo y que llevan el nombre de Corpus Paulino. Y 2, la información indirecta brindada por el libro Los Hechos de los Apóstoles, en cuya segunda parte, a partir del capítulo 13, lo tiene a él como protagonista principal. En este sentido, entonces, debe dejarse de lado la obra apócrifa neotestamentaria cristiana, conocida como Hechos de Pablo y Tecla, escrita en griego en el siglo II de nuestra era, probablemente en Anatolia o Siria, en donde las tradiciones bíblicas se mezclaron con tradiciones y leyendas hagiográficas de casi nulo valor histórico. 1. Corpus Paulino. A partir de las divergencias de estilo y vocabulario, las diferencias en las concepciones teológicas y la imprecisión de los datos sobre Pablo, los estudiosos han llegado a la conclusión de que de las 13 cartas en griego transmitidas por el Nuevo Testamento que llevan el nombre de Pablo, junto con la epístola de los Hebreos a la que se le atribuyó por tradición, solamente 7 cartas pueden ser atribuidas con confianza a este pensador según un posible orden cronológico. 1 Tesalonicenses, 1 Corintios, Gálatas, Filemón, Filipenses, 2 Corintios y Romanos, escritas entre los años 50 y 60 de nuestra era, dejando de lado como no auténticas las cartas
deuteropaulinas, 2 Tesalonicenses, Efesios y Colosenses, y las llamadas epístolas pastorales, 1 y 2 Timoteo, Tito y la epístola de los Hebreos, estas últimas escritas por discípulos de Pablo en su nombre, entre la década de los años 80 y comienzos del siglo II de nuestra era. En algunos casos, como lo es en 1 y 2 Corintios, en Romano y Filipenses, un estudio cuidadoso de algunas de las cartas de Pablo que nos llegaron a nuestras manos nos permite establecer que no fueron originalmente escritas de esa manera, sino que serían el resultado de un proceso de recopilación fruto de la unión de 2 o más cartas que Pablo habría escrito de modo independiente y que tras su muerte fueron unidas. En este sentido, cabría indicar que Pablo no parecería haber escrito él mismo sus cartas, ya que del estilo se puede concluir que éstas habrían sido dictadas por Pablo a un amanuense, una práctica frecuente en la antigüedad, y por tanto estas cartas todavía dejan traslucir su carácter oral y conversacional. Las cartas paulinas no fueron escritas para servir como un tratado de teología o moral, sino para enfrentar conflictos coyunturales en las comunidades cristianas recientemente constituidas. En este sentido, entonces, el propósito de las mismas fue utilizar este recurso para mantener un contacto directo con estas iglesias, de una manera parecida a los mensajes electrónicos o mails en nuestra época. Por su propia naturaleza, Pablo hizo referencias a cuestiones concretas sin tener por propósito desarrollar un tema de manera extensa y sistemática. Como es de suponer, al tener estas cartas como origen al apóstol mismo, son de un valor incalculable para tratar de conocer y entender la vida y el pensamiento de Pablo en el contexto social, político y religioso de su época, ya que al provenir de él, son el más fiel reflejo de su personalidad humana, literaria y teológica. Y aquí les traje una imagen de un folio, de una página del Papiro 46, que se encuentra en el Chester Beatty Library en Dublín, en Irlanda, que es un manuscrito que tiene buena parte de las cartas paulinas, específicamente el que les muestro contiene el pasaje en 2 Corintios, y como ven está datado para finales del siglo II y comienzos del siglo III, así que relativamente es un testimonio no muy lejano del Pablo histórico. 2. Hechos de los Apóstoles. Este libro canónico del Nuevo Testamento, considerado por los investigadores como la segunda parte del Evangelio de Lucas, habría sido compuesta para final del siglo I y comienzo del siglo II de nuestra era. Esta fuente, además de ser un testimonio externo y no de primera mano sobre Pablo, brinda información que se opone a la presente en las cartas. Es más, si se compara el Pablo de las cartas originales y el del libro de los Hechos, se puede concluir que parecerían ser 2 personas con historias y proyectos irreconciliables. A ello hay que sumar el hecho de que en esta obra la imagen del apóstol presenta rasgos ciertamente dudosos, que ponen en cuestión la certitud histórica de sus noticias. Por ejemplo, Pablo es descrito como un judío fariseo observante de la ley, aunque también este rasgo se afirma en Filipenses, una de las cartas auténticas de Pablo. A partir de estos datos, parecería ser que a partir de la memoria oral de Pablo y del recuerdo actualizado en las comunidades cristianas de su época, el autor de Hechos habría transformado al apóstol reescribiendo sus cartas. Al igual que otras fuentes de la época, como son las cartas pseudo-epigáficas y los Hechos de Pablo y Tecla, el Pablo de los Hechos se habría transformado a comienzos del siglo II en un héroe o modelo de santidad para dar identidad a los creyentes cristianos de la época. Y aquí les muestro, me pareció que les podía interesar, aparece una imagen de Pablo enseñando y se encuentra su figura entre Tecla, que aparece en la ventana, y su madre Teoclia en Éfeso, que es una ciudad muy importante de la Asia Menor, en la actual Turquía, de los siglos V y VI, en donde vemos que ya hay un intento de representar iconográficamente la figura del apóstol Pablo. En
caso de estar en lo cierto, entonces, Hechos tendría un valor limitado, pero no necesariamente del todo inválido, en cuanto a la información histórica provista por esta composición para reconstruir la vida y pensamiento de nuestro personaje. Tomando en cuenta estos recaudos metodológicos, a continuación trataremos la historia de vida y el pensamiento teológico de Pablo, presentando estos temas en el contexto geográfico, histórico, social y espiritual del judaísmo en la época romana, en la primera mitad del siglo I de nuestra era. B. Vida de Pablo de Tarso. A partir de la información entrecortada dispersa en las dos fuentes mencionadas antes, con todas las precauciones del caso, es posible escribir a grandes rasgos la vida y cronología de Pablo, aunque es necesario reconocer que en cuanto a la cronología no hay una unanimidad de criterio. De hecho, se suele hablar de dos grandes cronologías, con una diferencia de prácticamente una década entre ellas. El apóstol en sus cartas nunca hizo referencia sobre dónde y cuándo nació. Según se supone, habría nacido entre los años 5 y 10 de nuestra era, y según Hechos, probablemente en la provincia de Cilicia, actual Turquía, y quizás en Tarso, como aparece en el libro de Hechos. Esta ciudad fue una de las capitales intelectuales y cosmopolitas de la época que rivalizaba con Atenas y Alejandría. La tradición fija los orígenes de Pablo en un medio urbano y universalista, lo que habría de caracterizar su carácter, educación y actividad futura. Y claramente estamos frente a un personaje totalmente diferente a los que hemos estudiado en las clases anteriores, como son las figuras de Juan, de origen sacerdotal y próximo a la ciudad de Jerusalén, y por otro lado Jesús el Galileo, ambos de la tierra de Israel. En sus cartas afirmaba tajantemente y con pronunciado orgullo sobre sí mismo que era judío, al decir que, y así la cita en Filipenses, fue circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Como era común entre los judíos helenizados de la diáspora, el apóstol tenía dos nombres: Saulo, la forma griega del hebreo Shaul, cuyo significado es invocado, llamado o pedido de Dios entre los judíos, y también llamado Pablo en el mundo grecorromano. Este último nombre, en griego Paulos, cuya forma griega del nombre deriva del nombre de familia Paulus y de sonido semejante a Saulo, podría haber tenido relación con la ciudadanía romana, dato que nunca es mencionado expresamente en sus cartas, que su familia poseía por vivir en Tarso. La ciudadanía romana supondría una condición económica buena para su familia. Y a pesar de ello, sin embargo, se nos cuenta que Pablo habría tenido por profesión la fabricación de tiendas, como lo cuenta en Hechos 18:3, una ocupación propia de la clase media, baja y libre. En este sentido, Pablo seguía la enseñanza judía tradicional fariseo-rabínica, de practicar un oficio manual, además de la dedicación al estudio y la enseñanza, y en total oposición a la usanza griega sobre que el trabajo manual era propio de esclavos, mientras que el sabio, como hombre libre, se dedica al ocio para filosofar. A partir de sus escritos podemos inferir que Pablo habría recibido una buena educación primaria griega. Sin embargo, no parece haber recibido una educación superior en los clásicos griegos. En cuanto a su educación judía, el apóstol conocía la versión griega de las Escrituras. No solo la citaba de memoria, sino también habría tenido frente a sus ojos un texto escrito, que habría de servirle en el futuro como trasfondo cultural fundamental en su actividad literaria e intelectual. En cuanto a la manera de utilizar las Escrituras, Pablo recurrió asiduamente a la interpretación alegórica y escatológica de los textos como referidos a la época mesiánica. De acuerdo con la versión en Hechos, Pablo afirmaba haber recibido una educación judío-farisea muy sólida en la ciudad de Jerusalén. Según dejan entrever algunos testimonios, Pablo habría hablado también el hebreo y el arameo. Con toda probabilidad es posible que supiera también algo de latín, pero no tenemos prueba alguna de ello. En su primera fase de vida como fariseo, hasta aproximadamente los 26 años, Pablo fue un celoso de la ley y perseguidor de la iglesia.
Habiendo participado en un comienzo, aunque más no sea de manera pasiva, en el martirio de Esteban, como lo cuenta Hechos 7:58, después él mismo organizó y ejecutó la persecución contra los cristianos, lleno de un fanatismo intransigente. La segunda fase de su vida habría tenido comienzo en el año 33 o 36 de nuestra era, cuando en ocasión de su viaje a Damasco, que estaba entonces bajo el control de Aretas, rey de los nabateos, para perseguir a los cristianos de origen judío que vivían allí, tuvo una experiencia religiosa portentosa en la cual, según sus propias palabras, se me apareció, es decir, refiriéndose a Jesús, también a mí. Veamos a continuación una dramatización de este evento crucial en la vida de Pablo, según él mismo relatado en Hechos de los Apóstoles 9. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el Hijo. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Levántate y entra a la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Ananías, te escucho. Heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, quien está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos para que le cobre la vista. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque instrumento escogido me es él para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano Saulo, recobra la vista.
Como consecuencia de esta vivencia religiosa tan intensa, Pablo sufrió una transformación espiritual que lo llevaría a concluir después de un largo proceso de reflexión y maduración en Arabia y Damasco, que solo por la fe personal en la obra expiatoria de Cristo justifica a Dios al pecador. Esta experiencia tuvo un carácter místico. Pablo afirmaba que había muerto por la ley a fin de vivir para Dios, y que estando crucificado en Cristo, es Cristo quien vive en mí. Más que una conversión religiosa, es decir, de una religión, judaísmo, a otra, cristianismo, el movimiento espiritual de Pablo fue de una versión del judaísmo, fariseísmo, a otra forma, judeo-cristianismo. Y este es un punto muy importante. Como consecuencia de este llamado de carácter profético, Pablo sintió ser convocado a traer el evangelio, es decir, la buena nueva, sobre la muerte y la resurrección de Jesús a los no judíos. Cabe destacar, sin embargo, que la actividad apostólica entre los gentiles ya habría comenzado antes de Pablo, sin ninguna relación con la actividad de este, como lo fue en el caso de Pedro. Después de viajar a Jerusalén y haberse encontrado con Caifás, Pedro y Santiago, el hermano del Señor, para obtener su aprobación en el año 36-37 de nuestra era, Pablo viajó a las regiones de Siria y Cilicia, en la actual Turquía. De esta época, entre los años 37 y 44 de nuestra era, no se tiene una información clara y precisa entre sus actividades misioneras. A partir del año 46 de nuestra era, se tiene evidencia de que el apóstol viajó alrededor del mundo mediterráneo, transformándose desde entonces en el apóstol de los gentiles. Pablo llevó a cabo 3 viajes misioneros. El primer viaje, entre los años 46-49 de nuestra era, incluyó Chipre y Asia Menor. El segundo viaje, entre los años 50-52, comprendió Antioquía, Asia Menor, Corinto, Galacia, Macedonia, Filipos, Tesalónica, Atenas y vuelta a Jerusalén y Antioquía. Y un tercer viaje, entre los años 54 al 58, alcanzó Éfeso, Ancira, que es la actual Ankara, en Turquía, llegando hasta Macedonia. Entre el primer y segundo viaje tuvo lugar hacia el año 49 de nuestra era el llamado Concilio de Jerusalén, donde Pablo consiguió que no fuera obligatoria la circuncisión para los gentiles conversos, ni la observación completa de la ley judía por parte de estos. En todos los casos, debido a su origen y educación, Pablo predicó en las ciudades de habla griega. Los gentiles temerosos de Dios, a quienes Pablo habría llevado su mensaje y enviado sus cartas, ya deben haber estado familiarizados con el judaísmo, por medio del contacto con la comunidad judía local, sin haberse sometido a la circuncisión y convertido a la religión judía. A su vuelta a Jerusalén, en el año 58 de nuestra era, fue arrestado, permaneciendo 2 años en prisión en Cesarea, para luego ser enviado a Roma entre los años 60 y 61 de nuestra era, con el propósito de ser juzgado por el emperador en su calidad de ciudadano romano. En Roma estuvo prisionero por el término de 2 años, 61 a 62 de nuestra era. De acuerdo con una tradición antigua, Pablo habría sido absuelto en el año 62 de nuestra era, y después de la reanudación de sus viajes, tal vez España, Asia Menor y Macedonia, habría sido encarcelado por segunda vez. No se sabe a ciencia cierta sobre las circunstancias de su muerte, suponiéndose que habría ocurrido en época de Nerón, quizá en ocasión de la persecución de los cristianos por en el año 64 de nuestra era. La tradición afirma que Pablo, como ciudadano romano, fue decapitado en la vía de Ostia. Parte 2. La teología paulina y los rollos del Mar Muerto. Pablo fue el primer gran teólogo cristiano, al menos con nombre conocido. Según propias palabras, su evangelio era el resultado de una revelación personal. Como lo dicen Gálatas, no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Sin embargo, y como lo podía hacer de otra manera, su pensamiento religioso, aún en el caso de apelar a un origen divino, estuvo profundamente marcado por la herencia religiosa bíblico-judía. Fe monoteísta, como visión apocalíptica, la creencia en la resurrección, la teología de la restauración de Israel y la incorporación de los paganos a Israel. Como así también por la cosmovisión greco-romana, el mundo de la misteriosofía, es decir, los cultos de misterio helenístico como los de Demeter y Perséfone, de
Dionisio y Baco o de Isis. Las concepciones platónicas, como la dualidad entre el espíritu sublime y perfecto y la carne terrenal y transitoria. La antropología tripartita, compuesta de cuerpo, alma y espíritu. Y la ética estoica, por ejemplo, no dar importancia a los bienes materiales y perecederos, adoptar una actitud resignada ante los acontecimientos enviados por la providencia o predicar la igualdad de los seres humanos. Como lo mencionamos en la primera parte de esta clase cuando estudiamos sobre la vida del apóstol, el punto de inflexión en Pablo fue su experiencia religiosa de conversión. Por ello no sorprende que esta conversión haya sido el punto inicial del cual se desprendería su teología, como lo define Ropero, por la cual comprendió repentinamente la incapacidad de sus propios esfuerzos para llegar a la salvación. Como consecuencia, solo puede hallarse la salvación por medio de la fe, uniéndose mediante ella a Cristo. Esta experiencia religiosa portentosa, junto con las nuevas percepciones derivadas de ella, llevaron a Pablo a crear una imagen del Cristo de la fe totalmente distinta al del Jesús de la historia, remodelando, comprendiendo y explicando su figura de una manera totalmente diferente. En palabras de Antonio Piñero, la predicación de Pablo supuso un corte radical con el Evangelio de Jesús, pues ha dejado a un lado al Mesías judío y la idea nacionalista de una liberación religiosa, social y política de Israel. Por la naturaleza del curso y el propósito de esta clase, no tenemos por intención analizar a continuación el complejo pensamiento teológico de Pablo en toda su dimensión, que por cierto es muy intrincado y complejo. Nos abocaremos específicamente a explorar algunos aspectos puntuales de su pensamiento religioso, sea su lenguaje o sus ideas, en donde intentaremos identificar ciertos puntos de contacto con la religiosidad esenio-qumranita. Pasemos a continuación a estudiar algunos de estos aspectos. A. El lenguaje teológico. La primera expresión que quiero que exploremos es el uso de la expresión la justicia de Dios. En Romanos 1, así escribió ya Pablo: pues no me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios. Y en griego la expresión que aparece es diakaiosyne theou, de fe en fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe, que es una cita de Habacuc 2, versículo 4. En el lenguaje paulino, la palabra justicia designa toda la actividad de Dios ordenada a la salvación de los hombres y a la redención del universo. Esta justicia salvífica, que se funda exclusivamente en el amor de Dios y en la fidelidad de sus promesas, no se identifica con la justicia retributiva o distributiva, en virtud de la cual cada uno es recompensado por sus obras buenas o malas. Es decir, como vemos, es una expresión que tiene que ver precisamente con la actividad de Dios orientada a la salvación de los hombres. Esta expresión tan central en el lenguaje de Pablo, sin embargo, no aparece nunca verbatim, es decir, la expresión misma, en la Biblia hebrea, en donde Dios es llamado tzadik, justo, se habla de su tzedaká, de su justicia, pero nunca aparece la expresión justicia de Dios. Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, esta expresión encuentra su paralelo en algunos de los rollos del Mar Muerto, como se puede ver en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, en 1QM, que es 1Q Mijamá, o llamado popularmente el rollo sobre la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la sombra, dice así: y cuando vayan al combate escribirán en sus estandartes: verdad de Dios, justicia de Dios, tzedek el, gloria de Dios, juicio de Dios, y después de estos nombres toda la lista ordenada de sus nombres. O por ejemplo la regla de la comunidad, columna 11, en cuanto a mí, si yo tropiezo, la misericordia de Dios será mi salvación por siempre. Si yo caigo en pecado de carne, la justicia de Dios, Sidkat el, es la expresión en hebreo, que permanece eternamente, estará mi juicio. Otra expresión, por ejemplo, obras de la ley. En Gálatas 2 dice así:
Nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores. A pesar de todo, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, ergan nomu, sino solo por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Es decir, la expresión es obras de la ley, haciendo referencia a la ley de la Torá. Esta expresión o su equivalente nunca es usada en la Biblia hebrea o en la literatura rabínica tardía para referirse a las exigencias de la ley, es decir, las observancias de la Torá. Sin embargo, la misma encuentra su correlato lingüística entre los rollos del Mar Muerto, y como en el caso anterior es solamente aquí en donde se encuentra, sin paralelo alguno en el resto de la literatura judía antigua. Por ejemplo, en el 4Q174 dice: y ordenó construir para él un templo de hombre para ofrecerle ante él obras de la ley, Masea Torah, que sería la expresión en hebreo equivalente a la expresión que conocemos en las cartas de Pablo. B. Ideas religiosas. La idea ahora de la justificación por la fe. En una pantalla anterior hicimos referencia a un texto clásico de la teología paulina, en donde éste elaboraba sobre la preeminencia de la fe en Cristo sobre las obras de la ley. Y vamos a volverlo a leer precisamente porque ahora quiero que tengan bien en claro qué significa para Pablo la justificación por la fe. En Gálatas 2 decía así: nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores. A pesar de todo, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la fe, sino solo por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Pues por las obras de la ley nadie será justificado. Es decir, en otras palabras, según Pablo, la única manera de poder lograr la justificación, es decir, esa salvación por parte de Dios, es a través de la fe en Jesucristo y no por el cumplimiento de las obras de la ley, es decir, de las ordenanzas de la Torá. ¿Cómo entender este desarrollo teológico original en Pablo a la luz de su trasfondo judío? Ya que el apóstol había sido en sus comienzos un fariseo muy celoso de la ley, según sus propias palabras. Por ejemplo, en Gálatas 1, cuando dice: y como sobrepasaban el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, superándoles en el celo por las tradiciones de mis padres. Por lo tanto, lo más importante para Pablo en esa época de su vida habría sido el valor central de la Torá, sea la oral y la escrita, en tanto signo de identidad en el presente y en cuanto a su papel soteriológico, es decir, en su calidad de salvación, su carácter salvífico, en el momento final de la historia, cuando se juzgara a los judíos en función de su fidelidad a ella, es decir, en la era escatológica. Pero la experiencia teofánica en su camino a Damasco, y esta a su vez mediatizada por el posterior encuentro con los helenistas, es decir, los judíos cristianos de habla griega, seguidores de Jesús de origen diaspórico, que se los encuentra en Damasco, durante su época de reflexión y asimilación de la vivencia vivida en Damasco y Antioquía, llevó a Pablo a replantearse y a redefinir una radical y novedosa función de la ley. En lugar de afirmar el valor eterno de la ley como medio único y exclusivo para ser justificado por Dios, quizás como lo había afirmado el mismísimo Jesús en el Sermón de la Montaña, en la versión de Mateo 5:17, que se podría decir que acaso era una reelaboración de Mateo en un espíritu judeo-cristiano, lo que aparece en boca de Jesús. Ahora el apóstol había alcanzado una novedosa intuición, según la cual la ley no era más que un episodio intermedio que había tenido validez hasta la llegada de Cristo Jesús. Con todo ello, sin embargo, Pablo no dejó de valorar la Torá, como lo afirmaba en la última de sus cartas, en Romanos 7. Así que la ley es santa, y santo el proyecto, y justo y bueno. Y santo el precepto, y justo y bueno. Por esto no queda claro si Pablo siguió observando la ley habitualmente o de forma periódica, dependiendo de las circunstancias, y se alentó o permitió que judeo-cristianos cumplieran la ley. Como fuera el caso, adoptando la teología de la muerte de Jesús en la cruz en su calidad de siervo sufriente de Isaías 53, según lo había aprendido de los helenistas, y de su posterior glorificación con la resurrección,
Pablo llegó a la conclusión de que la ley había perdido su total vigencia en el momento de la muerte de Jesús. A partir de entonces, el creyente, judío o no judío por igual, era heredero de la promesa formulada a Abraham. En otras palabras, la fe en Jesús, en su condición de Mesías Cristo, reportaba a la persona la gracia divina, y con ella quedaba rehabilitado en su anterior estado como pecador, desestimando la creencia de que se podía conseguir la justificación divina como resultado del cumplimiento de las obras, es decir, los preceptos de la ley. En adelante, según Pablo, la ley carecía totalmente de eficacia para alcanzar la salvación. A pesar de que los esenios qumranitas fueron muy celosos en el cumplimiento de las regulaciones de la Torá, adoptando un enfoque extremista en comparación con la perspectiva más liberal de los fariseos, sin embargo, no vieron en la ley la verdadera garantía de salvación, y este es el punto, que fuera la garantía de salvación. Por ejemplo, en 1Q Odayot, que es una obra con piezas litúrgicas en un espíritu parecido al libro de Salmos, pero es una obra sectaria que se elaboró dentro de los círculos esenio-qumranitas, dice así: ¿qué es la carne comparada con esto? ¿Qué criatura de barro puede hacer maravillas? Está en pecado desde el seno materno y en iniquidad culpable hasta la vejez. Pero yo sé que no pertenece la justicia al hombre, ni el camino perfecto al Hijo de Hombre. Es decir, no está en el hombre mismo precisamente la salvación. Y de ahí entonces claramente la salvación tiene como origen Dios. En una línea de pensamiento que recuerda a grandes rasgos la teología paulina, también los esenios qumranitas afirmaban que la gracia gratuita de Dios y no la observancia de la ley era la única manera de salvar al hombre en su misericordia infinita. Y así está escrito: pero yo pertenezco a la humanidad impía, a la asamblea de la carne inicua. Mis faltas, mis transgresiones, mis pecados, con las perversiones de mi corazón pertenecen a la asamblea de los gusanos y de quienes marchan en tinieblas. Pues al hombre no le pertenece su camino, ni al ser humano el afirmar su paso, puesto que el juicio le pertenece a Dios, y de su mano viene la perfección del camino. Por su conocimiento existirá todo y todo lo que existe. Es Él quien lo asienta con sus cálculos, y nada se hace fuera de Él. En cuanto a mí, si yo tropiezo, las misericordias de Dios serán mi salvación por siempre. Como ven, en última instancia la salvación proviene de Dios. Si yo caigo en pecado de carne, en la justicia de Dios que permanece eternamente estará mi juicio. Si comienza mi aflicción, Él librará mi alma de la fosa y hará firmes mis pasos en el camino. Me acercará por sus misericordias y por sus gracias introducirá mi juicio. Me juzgará en la justicia de su verdad y en la abundancia de su bondad. Expiará por siempre todos mis pecados. En su justicia me purificará de la impureza del ser humano y del pecado de los hijos de hombre, para que alabe a Dios por su justicia y al Altísimo por su majestad. Bendito seas, Dios mío, que abres el corazón de tu siervo al conocimiento. Como es obvio suponer, los esenios qumranitas no habían hablado de la fe en Jesús como un medio de salvación, pero sí habían adoptado la línea de la justificación por la gracia como una noción propia de su pensamiento. En este sentido, entonces, y con todas las diferencias del caso, podría considerarse esta noción de los esenios qumranitas como un antecedente notable a la idea desarrollada luego por Pablo, como lo afirma Trebollé Barrera. La idea paulina de la justicia de Dios y la justificación por la gracia encuentra de algún modo un antecedente en estos textos, es decir, se refiere a los qumranitas. El pecador se ve juzgado por Dios y liberado al mismo tiempo por la gracia de Dios. Pablo atribuye todo ello a Cristo, quien libera al pecador ante el tribunal de Dios. Y por otra parte, la justificación se cumple por gracia de Dios a través de la fe. 2. La naturaleza pecadora del hombre. La teología de la cruz, desarrollada por Pablo, trajo aparejada consigo el desarrollo del concepto de pecado original. Es decir, la idea de culpa primitiva de los capítulos 2 y 3 de Génesis. En su condición de nuevo Adán, el sacrificio de Jesús en la cruz liberó de la culpa a los hombres en tanto tal, y a su vez de la muerte que va unida con ella.
como lo establece Pablo en su desarrollo teológico en la carta a los romanos. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa no habiendo ley. Con todo reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno solo murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y no sucede con el don como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque la sentencia, partiendo de uno solo, lleva a la condenación, mas la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte por un solo hombre, con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por un solo, por Jesucristo. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. La ley en verdad intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así, lo mismo que el pecado reinó en la muerte, así también reinaría la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Romanos 5. Llamativamente, esta teología del pecado original encontraría su antecedente en el pensamiento religioso de los esenios qumranitas, en donde la naturaleza humana era vista también como miserable y pecaminosa. Por ejemplo, otra vez en Odayot, el rollo de la gracia dice así: estas cosas las sé por tu conocimiento, pues abriste mis oídos a misterios maravillosos, aunque soy criatura de arcilla moldeada con agua. Y fíjense ahora cómo él se autodefine: cimiento de vergüenza, fuente de impureza, horno de iniquidad, construcción de pecado, espíritu de error, extraviado, sin conocimiento, aterrorizado por tus juicios justos. Como ven, una clara perspectiva o concepción pesimista de la naturaleza humana. A partir de este presupuesto antropológico, pues, los sectarios afirmaban que la salvación no estaba en las manos del hombre mismo, sino ella dependía de manera exclusiva de la justificación por medio de la gracia divina. De hecho, según ellos creían, el establecimiento mismo de la comunidad era un acto de redención por parte de Dios, al posibilitarles a sus miembros expiar sus iniquidades por medio de la exacta interpretación y práctica de la ley. Esta noción de pecado de la condición humana no encuentra base bíblica alguna. Por tanto, es de suponer que la misma habría sido el resultado de una intuición original desarrollada en los círculos sectarios de donde se habría originado este movimiento religioso. En caso de ser así, entonces, no sería imposible suponer que esta idea antropológica podría haberle servido de inspiración a Pablo para elaborar sobre la condición pecadora de la naturaleza humana. 3. La iglesia como templo de Dios. En el pensamiento paulino encontramos un desarrollo sin antecedente bíblico alguno, en donde la comunidad de los seguidores de Jesús, la iglesia, era vista como un templo de carácter espiritual. A diferencia del templo de Jerusalén, conformado con piedras y sacrificios de animales, este templo estaba constituido por hombres, cuya piedra fundamental era Cristo Jesús. Por ejemplo, en 1 Corintios 3 decía Pablo: ¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios les destruirá a él, porque el santuario de Dios es sagrado y vosotros sois ese santuario. Como en los casos anteriores, también aquí encontramos un paralelo notable en el pensamiento esenio qumranita, en donde la comunidad, el Yahat, como aparece así el término con que ellos se autodenominan, era entendida como un templo simbólico o espiritual. Por ejemplo, en el 4Q 174 dice: y ordenó construir para él un templo de hombre. El término es Migdash Adam. Por cierto, es una expresión única en todos los rollos del Mar Muerto.
para ofrecerle en él, ante él, obras de la ley. O por ejemplo en la regla de la comunidad, columna 8, cuando el autor de la comunidad se refiere a su propia comunidad y fíjense qué terminología utiliza. Cuando estas cosas existen en Israel, el consejo de la comunidad será establecido en verdad como una plantación eterna, una casa santa para Israel y el fundamento del santo de los santos para Aarón, testigos verdaderos para el juicio y escogidos de la voluntad de Dios para expiar por la tierra y para devolver a los impíos su retribución. Es decir, la terminología que utiliza tiene un origen litúrgico propio del mundo del templo. Si la comunidad hacía las veces de templo, asumiendo espiritualmente las funciones sacras de dicha institución, entonces ello implicaba naturalmente que sus miembros fueran vistos como sacerdotes en espíritu. Si los piadosos de Qumrán, tanto los sacerdotes de origen como aquellos que no lo eran, se veían a sí mismos como sacerdotes en ejercicio, entonces resulta obvio imaginar que ellos pretendieran convertir su vida cotidiana en una existencia sagrada o una liturgia viviente, similar al tipo de existencias que los verdaderos sacerdotes llevaban en el templo de Jerusalén. 4. El pensamiento dualista. Algunos pasajes presentes en las cartas paulinas tienen un marcado tenor dualista, en donde la oposición binaria, luz, oscuridad, o nosotros, ellos, tiene una importancia capital. Veamos a continuación un texto central en este sentido en 2 Corintios. Y así está escrito: no unciros en yugo desigual con los infieles, pues ¿qué relación hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué unión entre la luz y las tinieblas? ¿Qué armonía entre Cristo y Beliar? Y aquí es importante señalar que aquí, en 2 Corintios 6:15, aparece el término Beliar, que es la única aparición de este término en el Nuevo Testamento para llamar al Satán. Y este nombre es muy popular en los rollos del Mar Muerto. ¿Qué participación entre el fiel y el infiel? ¿Qué conformidad entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuario de Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid entre ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis cosa impura y yo os acogeré. Yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Teniendo pues estas promesas, queridos míos, purifiquémonos de toda mancha de la carne y del espíritu, consumando la santificación en el temor de Dios. En este texto es muy marcado el tenor dualista del mismo. Es decir, justicia frente a iniquidad, luz frente a tinieblas, Cristo frente a Beliar, fiel, infiel, santuario de Dios, ídolos. Es decir, como ven claramente, el texto está construido siguiendo esta oposición binaria. En este sentido, este texto recuerda en mucho al locus clásicos, es decir, es un texto clásico, un lugar clásico del dualismo qumranita, como es el del Tratado de los Dos Espíritus que se halla presente en la regla de la comunidad. El Tratado de los Espíritus es una unidad literaria entre las columnas 3 y 4 de la regla de la comunidad que no tiene ningún antecedente en la literatura bíblica, en ningún parecido a ningún otro texto. Es el único intento que nosotros conocemos en la literatura judía intertestamentaria en donde el autor trata de presentar de una manera sistemática la creencia y los principios teológicos de la comunidad, que se anteceden siglos a una presentación coherente de la teología solamente en la literatura judía medieval. Y en la regla de la comunidad 3 dice así: Él creó al hombre para dominar el mundo y puso en él 2 espíritus para que marche por ellos hasta el tiempo de su visita. Son los espíritus de la verdad y de la falsedad. Del manantial de la luz provienen las generaciones de la verdad y de la fuente de tinieblas las generaciones de falsedad. En mano del príncipe de las luces está el dominio sobre todos los hijos de la justicia y ellos marchan por camino de luz. Y en mano del ángel de las tinieblas está todo el dominio sobre los hijos de la falsedad y ellos marchan por caminos de tiniebla. Es tal el parecido existente entre el texto de 2 Corintios en las cartas paulinas y el presente en la regla de la comunidad, que algunos estudiosos han sugerido la posibilidad de una interpolación escénica en las cartas originales. Es decir, que creen que es
una unidad literaria que en algún momento fue adosada a las cartas originales de Pablo. Sea cual fuere la respuesta correcta a este interrogante, una cosa es segura. Según Trebollé Barrera, la teología de este pasaje, el que acabamos de leer en 2 Corintios, es en todo caso marcadamente dualista y su origen seguramente judeo-cristiano. Es un texto que si no supiéramos que está en las cartas paulinas, podríamos decir que tranquilamente es un texto que se podría hallar entre los rollos del Mar Muerto. ¿Qué podemos concluir a partir de estos textos estudiados en esta clase? ¿Acaso se podría hablar de una verdadera influencia essenio-qumranita en el pensamiento paulino? Como se podrán imaginar, no hay un consenso establecido entre los estudiosos al respecto. En primer término, traigo aquí la opinión del afamado investigador profesor Piñero, del profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, y que también forma parte del equipo del Moria College, quien, a pesar de reconocer las sorprendentes analogías con doctrinas paulinas que se hagan presentes en los textos qumránicos, rechaza la posibilidad de una influencia esenia. Y así él mismo lo dice. De todos modos, los textos qumránicos y sus sorprendentes analogías con doctrinas paulinas no nos impiden el seguir manteniendo que el pensamiento del apóstol yace también en sorprendente contacto con los textos gnósticos y con las religiones mistéricas del helenismo. El esquema de la salvación paulino, en su conjunto, con sus 6 puntos fundamentales: 1, el ser humano se halla en una desesperada condición pecaminosa, condenado sin remedio, de la que no puede salir con sus propias fuerzas. 2, un Salvador divino desciende del cielo y se encarna en un cuerpo humano. 3, el Salvador sufre una muerte violenta conforme a un plan divino de redención. 4, resurrección del Salvador y confirmación de la divinidad de éste. 5, la muerte del Salvador opera la expiación vicaria de los pecados. Redime de esa situación de pecado de la que no se puede salir de los que creen en él. 6, promesa divina de resurrección y inmortalidad para los que creen en el Salvador y su misión. Todos estos puntos no se hallan tampoco en Qumrán. Sus textos no valen como aclaración de este esquema teológico. Los únicos paralelos, afirma Piñero, que pueden hallarse en la historia inmediata de las religiones se hallan en la religiosidad griega, en especial en la de las religiones de misterios del helenismo. En otras palabras, según el profesor Piñero, sería precisamente los misterios helénicos, sería el caldo de cultivo, sería el contexto inmediato en la historia de las religiones que habría dado origen al esquema teológico paulino. Por el contrario, el profesor David Flusser, ya fallecido en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que tuve también, en este caso, la dicha de poder estudiar con él algunos cursos, un reconocido experto en los manuscritos del Mar Muerto y el cristianismo antiguo, adoptó una posición totalmente diferente en este sentido. Según este investigador jerosolimitano, muchas de las innovaciones que en un pasado se habían considerado fruto de la originalidad paulina, al ser consideradas ahora a la luz del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, adquieren una dimensión y proporción más apropiadas desde un punto de vista histórico. Hasta tal punto se pueden encontrar en el escenismo presente en los manuscritos de Qumrán ideas o conceptos que se asemejan a los hallados en el pensamiento paulino, que este investigador llegó a hablar de una manera paradójica de un prepaulismo en Qumrán. Incluso tiene un artículo clásico que así lo llamó. Es decir, que podemos identificar un prepaulismo en la literatura de Qumrán. Según afirmaba Flusser, en el caso de Pablo es totalmente seguro que tomó el ideario esenio solo de manera indirecta de la boca de sus antecesores cristianos. Yo sospecho que Pablo, dice Flusser, cuando escribía el modo esenio ni siquiera sabía que estaba exponiendo las ideas teológicas de una secta judía no cristiana. En las cartas del Nuevo Testamento y también en las cartas de Pablo descubrimos no solo la influencia de la teología esenia, sino incluso también un influjo literario indirecto del esenismo sobre las epístolas neotestamentarias. En su opinión, pues, ello explicaría los paralelos notables entre el concepto de gracia paulina gratuita, independiente de las obras, y la noción de la gracia entre los esenios. Asimismo, la concepción esenia del hombre como un ser de naturaleza miserable, abandonado al pecado, sería un antecedente de la noción de pecado original presente en Pablo. Como conclusión final podemos decir,
con que las influencias esenias en Pablo no podrían explicar el esquema de salvación paulina en su conjunto, como bien afirma Piniero, creo que su rechazo de plano de toda influencia no tiene justificativo. Y aquí está la diferencia. Es decir, no creo modestamente que las influencias esenias puedan permitir entender en su conjunto, en toda su complejidad, el pensamiento teológico paulino, pero de todas maneras hay algunos elementos que son muy significativos. Sea cual haya sido la manera por la cual algunas de las ideas esenio-qumranitas alcanzaron a Pablo, creo que Flusser acierta al reconocer de manera positiva esta influencia en su pensamiento. Si así no fuera el caso, pues las analogías en el lenguaje y el ideario religioso entre los escritos esenios qumranitas y la teología paulina no podrían ser explicadas de una manera convincente. Muchas gracias. Ok. Sí, bueno, Robert Pedraza nos escribe desde Rusia y nos pregunta si hay algunas diferencias entre el Saulo de Hechos de los Apóstoles y el Saulo de las cartas. Es decir, está claro que hablamos del mismo personaje, pero ¿se pueden detectar diferencias entre uno y el otro? ¿O similitudes? Bueno, como yo lo indiqué al comienzo de mi presentación, nosotros tenemos que primero tomar como parámetro, ante todo, los escritos mismos de Pablo, con todos los problemas metodológicos que dijimos, que en algunos casos en realidad no es el que los escribe, sino que realmente incluso a veces fueron combinadas algunos textos de Pablo y podemos incluso a veces recuperar ese origen oral antes que escrito de las cartas paulinas. De todas maneras, las cartas reflejan de primera mano la figura de Pablo. En el caso del Evangelio de Lucas, que su segunda parte, como dijimos, es Hechos de los Apóstoles, podemos ver es un estadio más tardío en la manera en que es entendida la figura de Pablo. No significa que no haya algunas tradiciones que incluso tengan un origen histórico, como vimos, por ejemplo, Pablo en ningún momento hace referencia a su origen y su nacimiento en Tarso, mientras que esa información nos llega a través de Hechos de los Apóstoles, pero Hechos de los Apóstoles ya habría elaborado la figura paulina cuando la figura empieza a tomar ya un gran vuelo, empieza a transformarse ya de una figura ya cargada de significado para los primeros cristianos como como el gran apóstol que ha difundido la fe de Jesús entre los gentiles, que a pesar de no haber sido el primero, ciertamente Pablo es el que lleva a tantas comunidades, primero judías y luego de paganos, la fe en el Cristo resucitado. Y en ese sentido hay que ver el valor histórico del Pablo de Hechos con ese estadio que podemos nosotros identificar también en las cartas deutero-paulinas o incluso las apostólicas, en donde se trata ya de elaborar, de entender y desarrollar al Pablo original. Es decir, hay que verlo como una etapa más tardía y en este sentido, entonces, en muchos casos, a veces una presentación algo idealizada de la figura de Pablo. Bueno, Adolfo, gracias. Seguimos con más preguntas. Carlos pregunta, ¿en qué año pudo haber tenido contacto Pablo con la comunidad de Qumran? Y le agrego a esa pregunta también, ¿cómo pudo haber tenido esa influencia Pablo, siendo que la comunidad Qumran era una comunidad muy, pero muy cerrada, que no tenía contacto con gente de fuera? Bueno, por lo pronto yo en ningún momento aludí a la posibilidad que Pablo haya tenido un contacto directo con la comunidad qumranita. Y además hay que recordar que la comunidad qumranita es solamente parte de un movimiento más amplio como es el esenismo. Y en este sentido, entonces,
En realidad, incluso también Flusser no cree que haya habido un contacto directo. Él cree que fue por interpósita persona, es decir, a través de cristianos en el área probablemente de Damasco, en donde le haya llegado a él noticias sobre algunos conceptos, ideas o incluso expresiones que encontramos en la literatura de Qumrán, y de esta manera le llegó de manera indirecta el conocimiento. Aquí quiero hacer también un punto especial. Obviamente nosotros tenemos vacíos en el conocimiento, como es claro entender. Por ejemplo, la permanencia de Pablo en Damasco y en Arabia es un momento clave, en donde él parece haber desarrollado o elaborado muchos de los conceptos que luego habrían ser centrales en el pensamiento paulino. Pero nosotros obviamente no sabemos con quién estuvo en contacto. Pero es interesante que uno de los documentos que encontramos en Qumrán se llama el documento de Damasco. Y hay una gran polémica entre los estudiosos de los rollos del Mar Muerto si la referencia a Damasco es una alusión velada, como si fuera en código a Qumrán, o un sentido simbólico, o incluso una referencia directa realmente a Damasco. Y no sería imposible pensar en la posibilidad de que realmente haya habido una comunidad o grupos esenios también en Damasco, es decir, en Siria. Y puede ser que, si no es directo, por lo menos un contacto indirecto haya tenido con estos círculos. Es decir, todo queda en última instancia todavía por establecerse, pero de todas maneras, como dijimos, al poder controlar, en este caso, estos paralelos, tanto a nivel terminológico como a nivel del ideario religioso, resulta enormemente sugerente la posibilidad de que haya habido algún tipo de contacto, si no es directo, aunque sea indirecto, con círculos esenios. Bien. Rodrigo pregunta, Pablo enseña que la salvación es por fe, y en el caso de los qumranitas, ¿qué valor le dan a la fe? ¿Creen que la salvación es solamente por obras? No, como habíamos dicho, y traté justamente de esclarecer ese punto, a pesar que podemos decir que, utilizando obviamente una terminología anacrónica, diríamos que eran ultraortodoxos desde el punto de vista de la práctica, es decir, en cuanto a sus creencias, en realidad ellos consideraban que Dios en toda su sabiduría ya había establecido el destino de las personas. Hay que recordar que como parte de los principios teológicos de la comunidad, ellos creían realmente en una doble predestinación. Es decir, que la salvación no estaba en las manos de los hombres, sino ya había sido predeterminada por Dios. Y en ese sentido, entonces, si el hombre cumplía la ley, no era la garantía realmente de la salvación, que en última instancia quedaba en manos de la gracia divina. Y por eso, otra vez, eso se articula con el otro principio que también vimos que aparece tanto en Pablo como en la teología de Qumrán, en donde tiene una percepción muy pesimista de la naturaleza humana. La persona, en realidad, en su esencia misma, es un pecador, y por lo tanto, no es a través de la ley que puede obtener la salvación, pero sí es una precondición para la salvación, pero además de ello, articulan con el cumplimiento de la ley también la gracia divina, como complemento a la salvación de la persona. Bien, una pregunta de Freddy. Cuando se refiere Pablo a la ley, ¿a qué ley se refiere? ¿A la Torá o, por ejemplo, a la ley oral, siendo él no de la escuela farisea, por ejemplo? Es una pregunta interesante. Obviamente se refiere a ambos aspectos,
porque obviamente la ley en círculos fariseos no era solamente la ley escrita de Moisés, sino también cómo había sido entendida desde una perspectiva oral, y por lo tanto en las categorías religiosas utilizadas por Pablo, teniendo como origen el origen fariseo, obviamente el concepto de ley implica, por propia definición, también su dimensión oral y no solamente la escrita. Bien, continuamos con más. Pregunta Mirta Giacomelo, si puede hablarse de una conversión, lo dice entre comillas, de Pablo o simplemente de un hombre que, dentro de su judaísmo, aceptó la creencia en el Mesías Salvador a través de la cruz. Bueno, yo justamente en un momento lo remarqué ese punto. No es una conversión de una religión a otra religión. Lo que sí podemos ver esa religión, y me parece bien que lo escriba entre comillas, es decir, que él pasa de una definición de judaísmo, que en ese sentido era un judaísmo farisaico, a un judaísmo ahora centrado en la figura de Jesús. Es decir, la paradoja es que nunca Pablo tuvo propósito fundar una nueva religión. Es la paradoja de la historia. Pablo es visto como un punto de inflexión precisamente en la iglesia, porque a partir de aquí vemos que empiezan a distanciarse los judíos y cristianos, no solamente por la teología paulina, sino también por los acontecimientos que han sucedido en la tierra de Israel. Piensen ustedes en el último tercio, sucede la gran tragedia provocada por los propios judíos, que es la revuelta contra Roma, que lleva como resultado la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo. Cada vez se van ahondando las distancias entre los seguidores de Jesús dentro de círculos judíos y los judíos, que obviamente lleva a su máxima eclosión con la revuelta del rebelde Bar Kokhba entre 132 y 135, y los sucesos y las circunstancias históricas, el desarrollo sociológico que en un momento este movimiento con orígenes palestinenses, ahora a fines del siglo I y comienzo del siglo II, la mayoría ya que pertenece a ese movimiento tiene un origen pagano, y por lo tanto de una base sociológica totalmente diferente, con un trasfondo cultural y un ideario religioso y lingüístico totalmente diferente, hace que las diferencias se vayan aumentando, y entonces ya vemos que lo comenzó como una secta dentro del propio movimiento judío, como habían sido los fariseos, los saduceos, los samaritanos, los propios qumranitas, termina siendo una religión que se está separando del judaísmo hasta transformarse finalmente de secta en religión universal en la época de Constantino el Grande, con su propia conversión a comienzos del siglo IV de nuestra era. Bien, seguimos con más preguntas. Pregunta Roberto Lascano si sería posible que Pablo viviera en Jerusalén desde su niñez, porque su hermana y su sobrino vivían allí, y él había sido también discípulo de Gamaliel. Bueno, sabemos que él dice, o por lo menos así nos cuenta Hechos, que fue o afirma haber sido alumno de Gamaliel, pero no sabemos cuánto tiempo vivió en Jerusalén. Los datos familiares de él realmente forman más parte de lo legendario que de una precisión histórica, pero el hecho mismo que por lo menos se afirme que haya tenido educación farisaica supone realmente que hubo una estancia de un tiempo determinado que no sabemos en Jerusalén. Bien, pregunta Samuel García Pelayo si, según la teología paulina, ¿hay más influencia en Pablo del helenismo o del judaísmo correspondiente a su época? Yo creo que en este caso
la manera de evaluar las influencias que recibió Pablo tiene que ver también, en muchos casos, con la formación misma de los investigadores que analizan la figura de Pablo. Es decir, en la historia de la investigación vemos que fue fluctuando la manera en que la investigación ha evaluado la condición judía de Pablo. Y, por ejemplo, se ve eso claramente en trabajos que se han publicado en las últimas décadas, tanto de investigadores anglosajones, como en el caso, por ejemplo, del profesor Antonio Piñero, en donde claramente lo quiere presentar a Pablo como un judío, que parecería una verdad de perogrullo. Pero dado que realmente a lo largo de los siglos la figura de Pablo ha sido analizada y centrándose precisamente en los aspectos que lo distanciaban del judaísmo clásico, hizo realmente que no se viera cuánto de judío tenía el pensamiento, las ideas, las expresiones que utilizan Pablo, y mucho más como resultado de los rollos del Mar Muerto, que permiten ahora recontextualizar el pensamiento paulino, incluso también la terminología paulina, dentro de un contexto específicamente judío. Bien, pregunta Sasha Sanabria, si en aquella época había un tipo de vestimenta o algún símbolo externo que se podía identificar a las diferentes sectas del judaísmo, como los fariseos, es decir, se sabe de los esenios en Qumran que vestían tal vez de blanco, y se podrían identificar, por ejemplo, fariseos de acuerdo a una vestimenta o algún signo externo. Es una pregunta interesante. En el caso de los esenios nosotros realmente lo sabemos, y el propio Josefo lo marca no solamente en el caso cuando dice del uso de las túnicas blancas, sino también dice en guerras, en uno de sus pasajes en el libro 2, en el capítulo 8, en donde también las ropas de ellos lo usaban hasta el límite, ¿sí? Es decir, que parecían casi harapos, lo que muestra realmente una manera de vivir muy, muy simple, ¿no? En el caso de los esenios. Estoy tratando de recordar si hay alguna referencia también a elementos que identifiquen, por ejemplo, a los fariseos, y me viene a la memoria uno, que es el pasaje en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, en donde por lo menos aparece ahí una furibunda crítica por parte de Jesús a los fariseos, y una de sus observaciones tienen que ver con el uso de las filacterias, en donde justamente le achacan a que los fariseos quieren hacerse aparecer como hombres rectos, justos, y se pasean para que todos vean precisamente las filacterias con sus cintas largas de cuero. Y en este sentido, entonces, parecería ser que el hecho de pasearse en las calles con las filacterias parece haber sido un rasgo distintivo de los fariseos. Pero no recuerdo que los textos apunten a una manera específica de vestir farisea o saducea. Por lo menos no lo tengo presente. Bueno, Adolfo, te podrás imaginar que hay muchísimas preguntas, pero bueno, hay muchas preguntas también que tienen que ver con la continuación de este curso, que por supuesto a medida que vamos avanzando las dudas o la curiosidad va aumentando, así que bueno, dejaremos parte de las preguntas para las próximas clases. Así que bueno, por el momento nada más agradecerte por esta sensacional clase que ha dejado muchas preguntas respondidas y otras no. Sí, bueno, primero agradezco muchísimo las palabras que me escriben, y en la medida de lo posible, como lo he tratado de hacer en las semanas anteriores, trato de contestar muchas de las preguntas. Por un lado, realmente me agrada mucho que pregunten, porque significa que muestran interés
En lo personal implica obviamente un trabajo, pero también un desafío. Las preguntas también en muchos casos revelan conocimiento y por lo tanto me obligan a pensar, como fue la última pregunta, la que no había pensado acerca de la vestimenta particular de esenios o de saduceos, a diferencia del caso de los esenios, que resulta muy claro que podían ser identificados como tales por su vestimenta y por sus prácticas tan idiosincráticas. Y sí, lo que va a suceder es que nosotros ahora ya estamos subiendo en el edificio, ¿sí? Y luego de haber partido de temas todavía un poco generales, en donde todavía no veíamos esas claras influencias esenias, vemos claramente, y la clase de hoy es precisamente era un punto de inflexión en este sentido, y lo vamos a ver en clases posteriores. La próxima clase vamos a verlo con el Evangelio de Juan, luego lo veremos, por ejemplo, con la Epístola de los Hebreos, con el Apocalipsis de Juan, es decir, ya estamos con obras ya que van avanzando en el tiempo, y aquí va a suceder precisamente en donde vamos a ver de qué manera se pueden encontrar paralelos, a veces en expresiones, a veces en ideas, a veces en prácticas, pero que nos dan a pensar precisamente al gran tema que nosotros queremos en última instancia explorar en este curso, hasta dónde los orígenes cristianos le deben precisamente al esenismo. Así que, bueno, espero que lo hayan disfrutado. En lo personal, para mí es una gran posibilidad que me da Moriah de compartir estas intuiciones y conocimientos con el público, y si Dios quiere, nos encontramos en una semana. Adiós y que tengan un buen fin de semana. Chao. Muchas gracias, Adolfo, muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Un gran abrazo aquí desde Israel. Adiós, adiós.